Y bueno, pues vamos a dar comienzo, si les parece bien. Esta es la segunda parte, es la continuación de lo que estábamos viendo nuestro webinar pasado. Este webinar tiene ahora el nombre de cómo potencializar o cómo potenciar, en este caso, la calidad de las pastillas Fritech. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué más debemos de hacer para poder contar con el 100% del performance de nuestros productos, ¿no? Y eso ya va a depender, obviamente, de cada uno de nosotros, de los que estemos instalando las pastillas Fritech. Listo, pues antes que nada, igualmente un saludo a todo Centro Móvil. Gracias, Centro Móvil, por hacer esto posible. Ahí a todos mis queridos hermanos, les mando un abrazo. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, una de las primeras recomendaciones que les vamos a hacer a nuestros amigos mecánicos e instaladores es de que tienen que, adicionalmente a lo que es la parte de los frenos, siempre hay que hacer una revisión de los elementos periféricos del vehículo, como es el tema de la suspensión, como es el tema de los amortiguadores, el estado de las llantas y el inflado de las llantas. Mucha gente normalmente no lo hace, pero muchas veces esto se puede repercutir en que el auto se jalonea hacia un lado o hacia el otro, se tira hacia un lado o hacia el otro a la hora que nosotros frenamos. ¿Por qué? Por un problema en amortiguador, suspensión o simplemente por una diferencia de presión en nuestras ruedas. Esto también se va a ver afectado a lo que son hoy en día los nuevos sistemas, que son los temas de ABS. Nos pueden generar modulaciones erróneas. Esto ya lo vamos a ver más adelante, esperemos poder tener algunas otras intervenciones, pero una modulación errónea rápidamente se refiere al hecho de que el ABS debe de funcionar solamente bajo situaciones de pánico de emergencia, bajo frenadas de pánico de emergencia, pero resulta que aún sin aplicar mucha fuerza al pedal del freno, lo que resulta es de que el freno se está activando sin que hagamos una frenada de pánico. Entonces, eso no está bien y eso lo podemos corregir muchas veces con esta parte, simplemente revisando estos componentes, que los amortiguadores estén en buen estado, que no estén deformadas las ruedas, ¿no? Recordemos que un neumático o una llanta a una menor presión con respecto al resto, siempre va a tender a bloquearse, a amarrarse, a arrastrarse primeramente. Entonces, bueno, habrá que considerarlo, por favor, porque muchas veces pasa que los clientes nos reportan problemas de tironeos, jaloneos, y bueno, pues nada tiene que ver con los frenos, pero como le acabábamos de hacer servicio de frenos a su vehículo, a su movilidad, pues resulta que los culpables ahora somos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de una buena inspección técnica, ¿no? Lo otro que ya lo habíamos visto, no voy a ahondar mucho en esto, ya habíamos visto que es importante la inspección, la lubricación y los componentes. A la hora que estemos desarmando, verificar que no haya que las pastillas se estén desgastando correctamente y parejas, que no haya componentes dañados o rotos, lubricar con las grasas adecuadas. Si es contacto metal con metal, como lo podemos ver en la parte de acá abajo, si es metal con metal, grasa base molibdeno, o también se puede utilizar un poco la grasa siliconada. Y si es meramente contacto hule con metal, pues bueno, tenemos lo que es una grasa siliconada, ¿vale? Para este tipo de pernos, que ya lo habíamos visto, la limpieza este es un sensor de rueda y este es el reluctor. Aquí lo único que hay que hacer, señores, no hay que aplicar solventes, únicamente les recomiendo agua y jabón o un solvente biodegradable preferentemente, ¿ok? Esa es la forma en que se limpian los reluctores, principalmente los del tipo inductivo, porque son como electroimanes. Atraen todo ese material que se desprende de las pastillas y de los discos, todo ese metal se queda pegado aquí. Entonces, únicamente con eso y quitamos lo que son las grasas y las impurezas para que los temas del ABS funcionen adecuadamente. Muy bien, otra de las recomendaciones es siempre mantener una correcta selección del material de fricción a instalar. ¿A qué me refiero con esto? Pasa muchas veces que la gente se deja ir más por la apariencia, se deja ir por el precio. Obviamente, pues aquí lo importante de seleccionar una pastilla, yo les recomiendo principalmente la calidad. La apariencia y el precio creo que vienen sobrando. Recordemos que los frenos son temas de seguridad y en lo cual no hay que escatimar, no hay que minimizarlo, el gastar en un material de calidad en el tema de frenos. Ustedes saben que tenemos diferentes formulaciones que son las que se ofrecen hoy en día en todo Bolivia, ¿sí? Y bueno, lo que nosotros garantizamos con cada una de estas aplicaciones es que
vamos a tener un funcionamiento óptimo tanto de nuestras pastillas y obviamente de cada una de nuestras movilidades. ¿Sí? Rápidamente recapitulando nuevamente, la parte de la pastilla azul es una pastilla la cual está dedicada o está identificada para vehículos de uso particular. Pueden ser, obviamente, para todos aquellos que traemos poca plata en nuestros bolsillos. Tenemos que sean para aplicaciones de taxis, flotillas, vehículos, todos aquellos vehículos, y de hecho, pues ahí es donde más lo utilizan, ¿no? Vehículos que principalmente de transporte público, ¿no? Ellos, bueno, pues las oportunidades que he tenido de ir a diferentes ciudades de Bolivia, pues hemos podido recabar con varios taxistas que, bueno, el material les ha funcionado bastante bien, tiene muy buena duración, tiene muy buen poder de frenado, no tiene el problema de que se les desprende el material, principalmente esto en las zonas del Alto, ¿no? De La Paz, que si se moja no llegue a frenar, situaciones así que hemos visto por allá y que con este material yo les aseguro que no van a tener ningún problema como esa. Muy bien. Ahora bien, tenemos la parte de Specific Auto, que es el de caja naranja. Por este lado, bueno, pues tenemos una formulación Low-Met, la cual está diseñada única y específicamente para vehículos de uso particular, como son compactos, sedanes, SUV, deportivos y minivan, como ya lo habíamos comentado. Jamás de uso intensivo. De preferencia no para taxis, no para flotillas, a menos de que los usuarios estén buscando mayor confort y mayores prestaciones de performance. Entonces sí la pueden utilizar, pero obviamente bajo sus debidas restricciones de que en algún momento el tema de duración, de rendimiento pueda ser menor a diferencia de un azul, que sí está diseñada para ese servicio o para ese trabajo. Otro de los materiales que está diseñado también para un uso súper intensivo son nuestras formulaciones HD de caja naranja, que es una cerámica al alto carbono. Tiene una alta resistencia al desgaste, rápida disipación de calor y una excelente respuesta de frenado. Esto principalmente para vehículos con uso extremo o con sobrepeso. Vehículos de emergencia, pueden ser que los que transportan gas, de servicio público también hemos encontrado que ha sido mucho de la predilección de las Toyotas Yases, ¿no? De las Urban, etcétera, de muchas otras que se ven por allá de uso de servicio público, el Toyota Coaster, ¿no? En el caso de Santa Cruz, que les ha dado un excelente rendimiento, de hecho, les ha dado el triple de rendimiento a comparación de otras marcas, propio equipo original, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante este material, los invitamos a que lo prueben definitivamente, ¿ok? Algo de lo que comentábamos la vez pasada, señores, es importante siempre este componente. De este componente va a depender que las pastillas tengan una buena duración, un buen performance, no desgaste rápidamente, no se cristalicen las pastillas, no se quemen los discos, etcétera. ¿Sí? Este sencillo elemento, el cual nos ayuda a separar las pastillas una vez que nosotros retiramos el pie del pedal del freno, ¿correcto? Es cada 3 cambios, la recomendación de equipo original es cada 3 cambios de pastillas, es cuando tenemos que estar reemplazando este componente, ¿sí? Es importante hacer un servicio completo al caliper, siempre hay que lavarlo, lijar, si es necesario con una lija muy, muy fina, ¿sí? Limpiar todo lo que es el alojamiento del caliper y lubricar. ¿Con qué se lubrica este componente? Bueno, como hay un contacto hule con metal, aquí utilizamos lo que es la pastilla, lo que es nuestra grasa base silicón. Nuestra grasa siliconada es la que solamente vamos a estar utilizando en este componentes. No hay que aplicar ninguna otra grasa, ni grasa de molibdeno, ni grasa para rodamiento. Nada de eso debe ser utilizado porque podemos llegar a dañar, podemos llegar a degradar todos los componentes. Un tema importante y creo que no tocamos la vez pasada, señores, es cómo debemos de estar retornando los pistones. Este es un tema crítico, es un tema radical. ¿Por qué? Porque también de esto va a depender que nosotros cuidemos nuestro sello O-Ring o nuestro sello de alta presión o nuestra liga de caliper, como ustedes la conozcan. Y también va a depender de que no dañemos otros componentes, como puede ser el ABS, como puede ser una bomba de frenos, como puede ser alguna válvula check. ¿Cuál es el procedimiento correcto? El procedimiento correcto es primeramente utilizar un opresor de pastillas. Número 2,
utilizar lo que son ahorcadores, que este es, lo dijimos, no, sí lo comentamos la vez pasada. Esto es solamente si las mangueras se encuentran en buen estado, mientras no las debemos de utilizar, ¿correcto? Colocar el opresor de pastillas, llegarlo a tope, girar esto, llegarlo a tope y posteriormente abrir tornillos purgadores. ¿Qué estamos asegurando con esto? Que toda la parte más sucia del sistema hidráulico, que son nuestros calipers, y salga todos esos lodos e impurezas por aquí y no los estemos regresando hacia la bomba de frenos. Si es que nosotros tendemos o tenemos la costumbre de hacer cualquiera de estos procedimientos que vemos en la parte inferior, ¿vale? Entonces siempre hay que abrir nuestro tornillo purgador para que se regrese por ahí, salga todos los lodos y impurezas y también la presión salga por aquí y no mandemos contrapresiones hacia arriba, hacia el sistema, hacia la parte del sistema de frenos. Llámese válvulas check, llámese válvulas de combinación, llámese ABS, llámese bomba de frenos, ¿correcto? Entonces es importantísimo, por favor, que hagamos esto. Y bueno, también, como les decía, vamos a cuidar nuestros sellos de caliper, o en este caso nuestro sello O-ring, y evitar que posteriormente las pastillas tengan un desgaste irregular. Este tema de cristalización y asentamiento es un tema muy importante, ya lo vimos la vez pasada en nuestro webinar pasado, vimos cómo evitarlo, ¿sí? De hecho, el mantener bien, el tener o el hacer el recambio periódico de este sello o ring va a garantizar que estos temas de cristalización durante el asentamiento, que recordemos que es lo que se da durante los primeros kilómetros, que consiste en que las pastillas se terminen de cocer, en pocas palabras, con la temperatura del vehículo, y por otra parte terminen de hacer un hermanamiento de superficies entre la pastilla y el disco. Bueno, pues entonces esta cristalización la vamos a disminuir y vamos a evitar problemas de rechinido, desgastes prematuros, altas temperaturas de trabajo y bajo poder de frenado, ¿correcto? Entonces, bueno, si cualquier duda con esto, lo vimos, está al final de nuestro webinar pasado, ahí lo pueden consultar. Vamos a ver lo que son nuestros complementos. ¿Qué complementos hay para el sistema de frenos? Bueno, pues en este caso ustedes ya lo conocen bien. Son nuestros rotores Fritec. Excelente calidad, al igual que nuestras pastillas. Traemos proveedurías de equipo original, ¿no? que también se utilizan para equipo original. Y vamos a ver algunas de las características. Les voy a presentar algunas características. ¿Qué es lo que tenemos disponible? Bueno, tenemos lo que se conocen como discos sólidos, rotores sólidos, y tenemos también lo que son rotores ventilados o discos ventilados. En el caso de tambores, llegamos a manejar los dos, tanto el tambor sólido como el tambor ventilado. Esos son los dos. Ahora bien, hablando del tema de los rotores, aquí, señores, dependiendo la aplicación, es que nosotros vamos a tener diferentes tipos de álabes. Los álabes son los que nos van a ayudar a estar enfriando nuestros discos. ¿Por qué es tan importante hoy en día estos álabes? Bueno, porque estos álabes son los encargados de disipar la temperatura. Una vez que nosotros frenamos con el disco, toda esa energía del frenado se convierte en calor. Y ese calor tiene que ser rápidamente disipado, porque de lo contrario, esa temperatura se va a pasar a lo que son las pastillas y a nuestro circuito hidráulico de frenos, lo que puede ocasionar problemas de bajo poder de frenado o que nuestro pedal de freno se caiga, ¿sí? ¿Y qué pasa pues, si es que nuestro pedal de freno se llega a caer? Pues bueno, vamos a tener problemas de que en algún momento dejemos de frenar por un momento. Cuidado con esto, y esa es la razón por la que también debemos de estar utilizando materiales de buena calidad. Esos materiales de buena calidad, pues obviamente traen o contienen las características de equipo original. Normalmente las marquitas económicas, pues no. Ahí la mayoría se van por lo que son álabes rectos, que son funcionales, sí son funcionales, pero pues hay otros temas también que hay que considerar, como es el tema de la microestructura, lo que es la composición del disco. Muchas veces pasa que los discos se acaban muy rápido, se tuercen muy rápido, ¿no? Adquieren temperatura más rápidamente. ¿Por qué? Porque simplemente no cumplen con los espesores de pistas, porque no cumplen con el tipo de álabe y entonces tienen mucha acumulación de temperatura. Ahora bien, ¿qué recomendaciones hay para que nosotros instalemos discos de freno nuevo? Miren, señores, la primera recomendación y la más importante, aun cuando otras marcas les digan que no es cierto, que su grasa es compatible, no es cierto, ¿sí? No es cierto, y que quede muy claro.
Todos los discos nuevos vienen impregnados con una película lubricante antioxidante. Esta película lubricante antioxidante normalmente es base aceite. Dicen otros que traen base agua, pero para estar sabiendo y para saber, lo mejor es siempre, siempre limpiar el disco con un, como lo vemos aquí en la imagen, puede ser con un thinner principalmente, o no sé si ustedes como lo conozcan, por acá en México nosotros lo conocemos como Carbuclean, lo conocemos como limpiador de frenos. Ustedes sí conocen lo que es el limpiador de frenos. Es eso, es un thinner en pocas palabras. Limpiador para cuerpos de aceleración o de carburadores, también ese es exactamente el mismo spray. Hay que aplicarlo únicamente a las pistas de frenado y vamos a ver cómo se empieza a desprender todo lo que es nuestra grasa. Esta es la única manera de asegurar que estamos lavando o limpiando adecuadamente nuestros discos. Mucha gente me tocó ver que los limpiaban con gasolina, los limpiaban con alcohol, ¿sí? No es suficiente. Se los puedo asegurar que no es suficiente esta limpieza. ¿Y cuál es el problema? Que toda esta grasa, si no la retiramos, al rato vamos a tener problemas de temperatura, de exceso de temperatura, porque cuando la pastilla empiece a friccionar contra el disco, esta grasa va a tapar el poro de la pastilla va a generar, se va a cristalizar, ajá. Una vez que se cristalice, va a estar patinando únicamente sobre el disco. Obviamente el conductor va a tener que aplicar por tiempos más prolongados y con más fuerza el pedal del freno para poder frenar su vehículo, lo que va a ocasionar que las temperaturas se nos disparen por arriba de los 250 grados centígrados y va a ocasionar que el disco, si nosotros vemos un disco con esta tonalidad como cobrizo, principalmente en la zona del filtro térmico y en las orillas del disco, en el canto del disco, en colores en la gama de los azules y en la pista toda negra, pues es un claro indicativo de que, de nuevo, no retiraron la película lubricante antioxidante. Entonces, tengan mucho cuidado con esto, ¿sí? Siempre que llegue un disco nuevo, hay que limpiarlo. No hay de otra, señores, ¿vale? No por ahorrarnos unos cuantos pesos, vamos a ocasionar que se dañen también las pastillas y al rato el problema va a ser mayor. Otro tema importante con los discos nuevos, señores, es esta parte de aquí. Hay mucho desconocimiento sobre esto y a mí me tocó en muchas de las ciudades que estuve yendo a Bolivia y es este maquinado que nosotros vemos en el disco. Este maquinado que nosotros vemos en el disco, mucha gente creía o les han hecho creer erróneamente que es un indicador de desgaste. Señores, esto no es un indicador de desgaste. Esto es un balanceo. Es un balanceo dinámico el cual nosotros damos en planta. Este balanceo dinámico lo que consiste es en que anteriormente la tendencia era entre los álabes, entre las ventilas, meter un plomo, tal cual como nosotros ahora hacemos el balanceo de las ruedas, ¿no? Cuando llevamos a balancear que tenemos que el auto vibra, aquí les metían un plomo y en este caso lo hacían girar y veían que estaba balanceado. Ahora ya no. La tendencia es ahora a retirar material. ¿Y de dónde retiramos? De donde no afecte la estructura del disco. Recordemos, señores, que los discos no debemos de modificar su estructura. No debemos de barrenarlos, no debemos de ranurarlos. No, no tenemos que hacer eso. Hay muchos que por sentir sus autos deportivos y les hacen plantillas de barrenado y le hacen unos cuantos barrenos en toda la pista. Eso, señores, yo no se los recomiendo en lo más mínimo, porque si dañamos la estructura del disco en una frenada fuerte, con el disco muy caliente, lo que vamos a ocasionar es que pueda reventar el disco de frenos y podemos poner en riesgo nuestra seguridad y la de los que están afuera, ¿ok? Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con eso. Algunas de las recomendaciones en discos usados, como tú bien preguntas, son las siguientes. Una vez que tú vayas a hacer un mantenimiento de frenos, la primera parte que tú tienes que hacer es medir tus discos. A la hora que tú mides tus discos, estás asegurando o vas a asegurar que los discos se encuentran con el espesor necesario para saber si los puedes rectificar o no. ¿Correcto? ¿Cómo vas a saber? Bueno, todos los discos de calidad en el canto de los discos van a traer un mínimo espesor que es min THK. En este caso, bueno, si hablamos de un disco sólido, si te das cuenta, dice que es 11 milímetros. Quiere decir que este disco de nuevo mide 12 milímetros y la vida útil es de tan solo
1 milímetro. A la hora que te acabas 0.5 de una cara y 0.5 de la otra, este disco ya no sirve, debe de ser reemplazado. En el caso de discos ventilados, supongamos que traemos una medición de 20 del mínimo espesor o min THK, que es minimum thickness. Ajá. Ahí, si te dice que el mínimo espesor es de 20, quiere decir que este disco, de nuevo, puede ser que traiga 21.5 o 22 milímetros de nuevo. ¿Qué quiero decir con esto? Resumiendo, lo que es nuestro disco ventilado no trae más de 2 milímetros de vida útil y nuestros discos sólidos no traen más de 1 a 1.5 milímetros de vida útil. Es muy poca la vida útil de los discos, pero hay que respetarla. ¿Por qué? Porque de lo contrario, cuando están ya muy delgados, lo que va a pasar es de que va a adquirir temperatura más rápidamente, se van a mantener más tiempo calientes, van a cristalizar nuestras pastillas, van a degradar nuestro material de fricción, van a tener problemas de frenado, se va a transmitir esa temperatura al líquido de frenos y vamos a poner en riesgo la seguridad de los usuarios. La segunda parte, una vez que tú ya definiste si el disco puede rectificarlo, es antes de que desmontes los discos del vehículo, yo te recomiendo marcarlos. Marcar tanto el lado del eje, si es derecho o es izquierdo, llámese conductor o llámese copiloto, y también marcarlos el birlo. ¿Por qué, señores? Porque muchos de los materiales, y dado de que los mecánicos, la mayoría, no utilizan torquímetros a la hora de colocar los birlos o las tuercas de las llantas, lo que ocasiona son deformaciones del material, lo cual también va a sufrir un hermanamiento entre el disco y la masa. Este hermanamiento entre el disco y la masa van a ocasionar que si tú, aun cuando lo llevas a rectificar, ¿sí? Y haces una rectificación y todo queda perfectamente bien, el rectificador hizo bien su trabajo y logró el paralelismo de ambas caras y todo pareciera que está trabajando bien, y tú llegas y lo instalas y de todos modos el auto empieza a tener una ligera vibración, no es por esto, sino porque no respetaste nuevamente el orden de instalación. No pusiste los discos nuevamente donde ya habían hermanado. Y posteriormente lo único que tienes que hacer es lavarlo con agua y jabón o algún desengrasante biodegradable. ¿Sí? Mucha gente no los lava y me dicen, es que ¿sabes qué? No los lavo porque se oxidan. Obviamente los discos se oxidan. Lo que podemos hacer aquí es, después de que los lavemos, con un paño perfectamente limpio, hay que limpiarlos, hay que secar las pistas de frenado con un paño completamente limpio y seco. ¿Sí? Mucha gente dice, oye, ¿y si los sopleteo? ¿No? Si les aviento aire, el que sale de mi compresor, yo no les recomiendo mucho esa parte, a menos de que estén seguros de que sus compresores están perfectamente libres de humedad y principalmente libres de residuos de grasa. Muchas veces ya tenemos problemas de que de la parte del motor ya el sello ya está fugando un poco de aceite hacia la línea, hacia el tanque de presión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Toda esa grasa nuevamente se la volvemos a poner a los discos. Entonces, pues de nada sirvió que los hayamos limpiado. ¿Sí? Entonces, recapitulando, los discos nuevos con solvente, con cualquier solvente base thinner, no gasolina, no diésel tampoco, no vayan a utilizar el diésel, por favor, no alcohol, nada de eso, solamente un thinner, ¿correcto? Thinner, CarboClean, limpiador de carburadores, limpiador de cuerpo de aceleración o limpiador de frenos. Pero, ¿qué pasa si nosotros lo instalamos y detectamos esa vibración? Entonces ya vimos que un problema de vibración en discos lo puede ocasionar que no hayamos respetado, no hayamos colocado nuevamente los discos en su posición. Otro tema también es porque no limpiamos bien tanto el asiento de la masa o del macero, como ustedes lo conozcan, no lo limpiamos adecuadamente. Siempre hay que limpiarlo con un cepillo de alambre, tanto esta parte como lo que es también el disco, tanto lo que es el macero como donde la parte de en medio, que es nosotros le llamamos diámetro piloto del disco, ¿sí? O el diámetro de rueda, que va a estar asentando en esta parte. Entonces hay que limpiarlo. ¿Con qué? Con un cepillo de alambre o si el óxido es muy grave, yo le recomiendo utilizar un Rust-Off, ¿no? Un limpiador, un spray, algún químico que se coma el óxido y después darle una pasada, o de plano con un tipo WD-40, ya le estamos haciendo comercial a nuestros amigos, pero bueno, alguna de esas marcas que se dedican
a estos productos químicos que van contra la oxidación. ¿Listo? Y ahora bien, también un tema de vibración ya lo puede ocasionar un disco, principalmente cuando son de baja calidad o ya están muy desgastados, o es un vehículo que está trabajando, está teniendo muchos choques térmicos. Quiere decir que los discos y las pastillas vienen muy calientes y está pasando por charcos de agua, ¿no? Esto que se tuerzan los discos es muy común principalmente en temporadas de lluvia. Resulta que tú vienes circulando, tus discos están calientes, tus pastillas también, pasas por un charco que se acumuló de la lluvia y los choques térmicos, esa disminución brusca de temperatura ocasiona que si los discos no son de calidad, ajá, y aparte están muy delgados, se van a estar torciendo continuamente. Entonces, ¿eso cómo lo puedes diagnosticar? Con un indicador, una base imantada y flexible y un indicador de carátula. En este caso, haces girar el disco y aquí determinas que si tu alabeo o run out o descentramiento de giro está por debajo de las 5 milésimas, estos discos los puedes rectificar. Ajá. Pero si tú tienes una lectura por encima de las 5 milésimas, este disco ya no lo vas a poder utilizar. ¿Por qué? Porque para que tú puedas nuevamente dejarlo parejo, este disco, vas a tener que rectificar demasiado ambas caras, lo que va a ocasionar que tu disco quede completamente fuera de especificación. Entonces, pues ya no va a servir de nada ese disco. Muy bien, vamos a pasar a lo que es freno de tambor, señores. Freno de tambor, bueno, ustedes ya conocen nuestra marca, es One Way. Ya en nuestro webinar pasado les comentaba, materiales 100% libres de asbesto, 100% nuevos, listos para ser instalados. No tienen que conformar, no tienen que lijar, no tienen que hacer absolutamente nada. Simplemente instalarlo, hacer que su trabajo sea profesional, sea rápido y que puedan dar una regulación adecuada a la unidad. Algunas de las recomendaciones, hablando del freno de tambor, bueno, pues tenemos aquí que lo primero que hay que hacer también cuando nuestros tambores son usados, pues hay que medirlos, señores. Al igual que los discos, aquí hay que medir el diámetro. Tenemos dos opciones de medición. Uno puede ser con un vernier especial para lo que son tambores, o también podemos utilizar un elemento que se llama escantillón. Ese también, como viene graduado, viene con su regleta, pues podemos saber cuál es la medición, ¿sí? Recordemos que en el caso de los discos, o en el caso de los tambores, tenemos lo que es un diámetro máximo. Este diámetro máximo puede ser que esté dado en milímetros o en pulgadas y nos habla del máximo diámetro que puede tener un disco. ¿Por qué es un máximo diámetro? Bueno, porque recordemos que las zapatas, en este caso, van a ir friccionando a la hora de frenar. Estas se abren gracias al pistón de rueda, lo que va a hacer que las zapatas se aprisionen al disco, al tambor, ¿no? Se expandan contra el tambor, lo que va a ocasionar que se desgasten las pistas de frenado de los tambores. Por eso es que el diámetro se va abriendo. La recomendación, al igual que en los discos, señores, si son nuevos, las pistas de frenado hay que limpiarlas con un solvente, con algo base thinner, un limpiador de frenos, y si ya lo rectificaste, pues ahora lavarlos con agua y jabón y secarlos con un paño limpio. Ahora bien, otra recomendación en el tema de tambor, señores, es dar la regulación correcta. Casi nadie, de hecho, bueno, pues yo todos los talleres que tuve oportunidad de recorrer, ninguno contaba con esta herramienta, este escantillón. Es algo muy sencillo, más sin embargo, nos da el ajuste ideal o la regulación ideal del eje trasero. Quiere decir que es el diámetro, lo que va a estar traslapando va a ser el diámetro del tambor, como lo podemos ver aquí que lo estoy midiendo, el diámetro interno, le vamos a apretar, aquí hay una tuerquita, le aprietas, y lo que va a quedar fijo ahora con las otras patitas, con las del otro lado, ¿sí? Con la de esta parte de acá, vamos a estar viendo la apertura que le vamos a dar a las balatas. Entonces, esta apertura va a ser la correcta, va a quedar un claro adecuado entre la zapata y el tambor, y aunque nosotros aquí demos la regulación, el tambor lo vamos a poder estar metiendo. Y de esa manera aseguramos que la regulación está siendo la correcta. Normalmente, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a giro de rueda, ¿no? Le dejamos
vuelta y media, 2 vueltas, 3 vueltas, pero bueno, pues esa práctica es muy subjetiva, ¿vale? Entonces, yo lo que sí les recomiendo, señores, es de que si ustedes hacen ese procedimiento de número de vueltas, jamás dejen una rueda a menos de una vuelta de giro, ajá, de apriete. Menos de una vuelta es muchísimo, muchísimo ajuste. Quiere decir que las zapatas van a ir friccionando en todo momento con el tambor, lo que va a ocasionar que se desgasten prematuramente, se cristalicen, en algún punto pierdan su coeficiente de fricción, ¿sí? O su poder de frenado, hasta la degradación de los adhesivos de las zapatas. Podemos ocasionar hasta que el material de fricción se desprenda de las zapatas por una incorrecta regulación. Entonces, tengan mucho cuidado con esta parte. Entonces, por favor, cuiden lo que es la regulación del eje trasero. Otro tema, perdónenme, se me olvidaba. Señores, en el tema de freno de tambor, bueno, pues yo sé cuál es la situación de Bolivia, gracias a nuestros amigos de Centro Móvil que me llevaron a conocer muchas de las principales ciudades. Pues bueno, me doy cuenta que la mayoría, pues la tendencia es utilizar balatas de reconstrucción, balatas que a veces llegan de productos muy económicos, muy, muy económicos en caja blanca, si bien nos va, ¿no? Yo lo que les puedo comentar aquí, señores, es de que en el caso de las nuevas tecnologías de frenos, y ya lo veíamos en el webinar pasado, los sistemas ya están cambiando, ya hay sistemas acuñados, sistemas T, sistemas dobles T, lo que ya en movilidades nuevas principalmente, el colocar zapatas reconstruidas, vas a tener muchos problemas a la hora de la regulación. Jamás vas a poder dar una regulación adecuada, ¿sí? Le mueves un diente y se te amarra una rueda, le regresas el diente y la rueda queda libre. Es un relajo. Eso, señores, créanme que para todos nuestros amigos mecánicos no es rentable. Les quita mucho tiempo y la verdad que bien pudieran estar utilizando en reparar cualquier otro vehículo. Otro tema por el que muchas veces llegamos a percibir vibraciones en el sistema de frenos es también por culpa de nuestro macero, de la masa. ¿Por qué, señores? Porque conforme se van aflojando los rodamientos internos, van cediendo, y más aún si el vehículo no lo llevan a alinear periódicamente, si es que el conductor pues se vuela los topes, cae en muchos baches, hoyos, imperfecciones en el camino, o si anda mucho por terracería, o si eso es temporada de lluvias también, todo eso va a estar dañando lo que son los rodamientos internos de nuestro macero. Entonces, lo que va haciendo es que primeramente se empiezan a aflojar. Entonces, al aflojarse, la masa a la hora de girar va a presentar un run-out o un alabeo o un descentramiento de giro, como ustedes lo conozcan. Esto también lo podemos diagnosticar con nuestra base imantada, con un indicador de carátula, pero aquí, señores, en el caso de los maceros, a la hora que nosotros lo giremos, una holgura axial o radial, dependiendo cómo le estemos midiendo, ¿no? En este caso, pues bueno, es axial, en este caso es una medida radial, pues vamos a ver que si a la hora que nosotros giramos la masa y obtenemos una lectura por arriba de las 2 milésimas de pulgada, quiere decir que este macero ya no sirve. A diferencia de los discos, si recordarán, nos permitía hasta 5 milésimas. ¿Sí? En el caso de los maceros de las masas, solamente podemos hasta 2 milésimas. Si detectas que tiene más de 2 milésimas, señores, hay que cambiar este macero inmediatamente. ¿Por qué? Porque tú vas a crear esa vibración, aunque cambies discos nuevos, no se le va a quitar. Aunque cambies de pastilla o de marca, no se le va a quitar. Fritec está presente en Bolivia con los líquidos frenos. Ya tenemos DOT 5.1, ya teníamos DOT 3, DOT 4. La diferencia entre estos, bueno, pues es como lo podemos ver aquí, es el punto de ebullición, tanto en seco como en húmedo. Todos nuestros líquidos de frenos están hechos base glicol. Ajá. En el caso, hay un silicón, señores, y esto me pasó mucho en el Alto, principalmente en el Alto Bolivia, donde hablaban de que había líquidos de frenos que no eran compatibles. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque algunos de ellos se ofrecen como DOT 5. Señores, solamente DOT 3, DOT 4 y DOT 5.1 son compatibles. El DOT 5 no es compatible porque este es un base silicón. Los demás son base glicol. ¿Ok?
base glicol, entonces no son compatibles, no se deben mezclar porque si no tenemos problemas de que al rato el pedal no levanta o tenemos problemas de que se cae el pedal cuando aumentamos la temperatura, es un relajo. Entonces tengan mucho cuidado con esto. En el caso de Fritec, nuestros líquidos son compatibles con el resto de los líquidos de frenos que hay en Bolivia, incluyendo obviamente equipo original. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Como les decía, bueno, pues es el punto de ebullición. Tengo una lámina más adelante. Aquí lo que les puedo comentar, señores, es de que el líquido de frenos, el porcentaje máximo permisible de humedad es del 4%. ¿Por qué el líquido de frenos llega a tener humedad? Porque el líquido de frenos es higroscópico. ¿Qué quiere decir? Que absorbe humedad del ambiente, razón por la cual uno de los principales cuidados es jamás abrir los depósitos de las bombas de frenos. ¿Por qué, señores? Porque a la hora que nosotros lo abrimos, la humedad entra rápidamente al líquido de frenos. El líquido de frenos empieza a absorber rápido la humedad de nuestro ambiente. Imagínense que estamos por allá en Potosí, que andamos por allá en el Alto, que andamos en lugares donde son muy húmedos, ¿no? Mismo Santa Cruz, tal vez, ¿no? Que también es muy húmedo. Entonces, pues podemos darnos cuenta que estos va a absorber demasiada humedad y se va a degradar más rápido en líquido de frenos. Entonces, es la razón por la que los líquidos de frenos o los depósitos son transparentes. ¿Para qué? Para que no tengamos que abrirlo, a menos de que necesitamos hacer un relleno de líquido y posteriormente cerrarlo. Mucha gente los abre y los deja abiertos porque a la hora que ellos retroceden el pistón para poner un juego de pastillas nuevas, pues piensan que por aquí van a estar liberando presión. No, señores, eso no les sirve de nada. ¿Sí? Lo que hay que hacer es, como lo vimos en láminas pasadas, hay que abrir tornillos purgadores y por ahí es donde se libera la presión, pero no por las bombas de frenos. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos más de un 4%? Pues vamos a generar algo que se llama el vapor lock, el cual provoca que cuando nosotros aumentamos la temperatura, cuando vamos circulando, abusamos del poder de frenado, pues el pedal se vuelve esponjoso y en algunos de los casos el pedal se nos va hasta el fondo y simplemente ya no frena. ¿Ok? Podemos verlo aquí, señores, ¿sí? Punto de ebullición en seco y en húmedo. ¿Qué se refiere? En seco significa que es el punto de ebullición cuando el líquido está nuevo completamente. Podemos ver, vamos a ver en el cuadro verde DO3, que es su punto de ebullición, de acuerdo a la norma. Ojo, aquí voy a hacer un tema, voy a decir algo muy importante. De acuerdo a las normativas como es la FMVSS, lo que es la norma DOT, lo que es la norma NOM y las normas ISO, de acuerdo a todas estas normativas, debe de tener 205 grados centígrados. Ojo, tenemos comprobado que nuestro líquido Fritec tiene, aún estando nuevo, tiene mayor punto de ebullición. Obviamente, eso nosotros no lo denotamos, no lo ponemos porque nos basamos nosotros en la norma. Pero ahora les voy a decir cómo poder saber, cómo es que nosotros sabemos que nuestro líquido de frenos trae de nuevo mayor temperatura de funcionamiento. Estamos superando la norma que nos marca el punto de ebullición en seco. Pero bueno, retomando aquí el tema de la comparativa entre punto de ebullición seco y húmedo, el húmedo significa que es cuando el líquido de frenos ya adquirió más de un 4% de humedad. Cuando ya tiene más de un 4% de agua contenida en el líquido de frenos, fíjense, hagamos esta comparativa. Podemos ver aquí que el DO3 cuando es nuevo soporta 205 grados y el DO3 cuando ya está degradado con un 4% solamente nos va a soportar 140. ¿Y qué pasaría si el líquido de frenos jamás lo han cambiado en su vida y ya trae más de un 10% de humedad? Imaginen esto, solamente les va a soportar 100 grados centígrados o 90, ¿no? Vemos el DOT4 soporta 230, vemos que cuando ya está degradado soporta solamente 155 y el DOT 5.1 soporta 260 grados centígrados cuando está nuevo y solamente 180 grados centígrados cuando está ya degradado. Esa es la razón por la que debemos de cambiar, hacer el reemplazo periódico de líquido de frenos. Y también, señores, porque el tema de humedad, la humedad es agua y el agua daña electroválvulas, daña componentes del sistema de frenos, principalmente en las nuevas movilidades donde ya traemos ABS, controles de estabilidad, etcétera. Esas nuevas plataformas es importantísimo, regla de oro, respetar los tiempos de recambio de líquido de frenos, ¿sí?
¿Cuál es el mejor líquido de frenos? Señores, obviamente, bueno, yo les podría decir definitivamente que es nuestra marca Freetech, pero no me refería a la marca, me refería a en un auto. ¿Cuál es el mejor líquido de frenos para un auto? Pues el que nos marca la especificación de equipo original. ¿Dónde lo podemos consultar? Lo podemos consultar ya sea en lo que es la tapa de nuestro depósito o en el cuerpo del depósito de frenos. Ahí dice Use Only DOT3, DOT4, DOT5.1. Algunos te dicen Use Only DOT3, diagonal, DOT4. Puedes utilizar uno u otro, ahí te da la opción, ¿vale? No se deben de mezclar marcas preferentemente porque recordemos que dependiendo la marca, muchas veces la viscosidad llega a ser diferente. La calidad de los glicoles también es diferente, lo que en algún punto puede ocasionar un choque de densidades, un choque de compuestos y en algún momento se puede presentar espuma en el sistema de frenos, ¿sí? ¿Cómo determinar si nuestro líquido de frenos debe ser sustituido o no? Bueno, pues principalmente es primeramente visual. Si lo vemos así como si fuera petróleo, habrá que cambiarlo. Y la otra es, tenemos algunos métodos de comprobación, como es utilizar una pluma que es un gauge que trae el rangueado aquí del 1 al 4%. Ajá. Si prende rojo, quiere decir que ya está entre un 3 o un 4%. Si prende naranja, quiere decir que está en un 2%. Si prende verde, quiere decir que está entre un 0 y un 1%. Existen unas lengüetas también comprobadoras. También tiene que ver con la alcalinidad del líquido de frenos. O el que es más importante, este aparato, el cual se conecta a la batería, calienta el líquido de frenos y nos da exactamente el punto al que está ebulliendo nuestro líquido de frenos. Señores, no olviden siempre que hagamos un servicio de frenos, hacer un recorrido de verificación y un recorrido de asentamiento. Yo les recomiendo tomarle foto a esta lámina, ¿no? O si después reproducen otra vez este webinar, consideren ¿cómo se llama? Esta tabla, ¿ok? Recuerden, señores, que los frenos forman parte del triángulo de seguridad y esto pues va a evitar accidentes y va a cuidar a nuestras familias y a los que se encuentren, a no todos nuestros terceros. Y bueno, señores, pues por desgracia el tiempo es muy breve. Nuestro webinar del día de hoy lo podemos dar por finalizado.